Va, pues. A ver, permítame un momento, déjeme ver. Iniciamos. Gracias a todos por estar aquí en la transmisión de Iber Alejandro, ACM Canal 54. Y bueno, vamos a arrancar con las noticias. En noticias de última hora, Super Noroña tunde al Instituto Nacional Electoral. Como todos ustedes saben, Noroña estaba en una controversia derivado a que el INE le quería quitar sus derechos políticos. Esto derivado de algunas denuncias que ha tenido por violencia de género. El famoso diputado del Partido del Trabajo y actual vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum resulta que le ganó al INE. Fue quien denunció esta situación, un acto arbitrario por parte del INE, y el presidente López Obrador, por supuesto que ya se enteró de esta situación, y vamos a ver, por supuesto, también las reacciones naturales que se suscitaron al respecto. Una victoria más en contra de ese instituto que necesita una reforma, por supuesto, de inmediato, y que se plantea también para el 2024. ¿Qué es lo que pasó? Agradezco que compartan este video, que le den manita arriba, y si son nuevos, les invito a que se suscriban a este canal. Esto es lo que decía, parte de lo que decía Noroña. Pues el INE y el Tribunal Electoral no la quieren respetar. El INE y el Tribunal Electoral pretenden que porque haya sido sancionado por violencia política de género, quedas de por vida inhabilitado. De por vida. Si asesinas a alguien, puedes recuperar tus derechos una vez pasada la sanción. Si cometes un delito patrimonial monstruoso, como los que hicieron Peña, Fox y todos estos, están impunes, pero si se les sancionara, una vez que terminara su sentencia, podrían volver a tener participación política. Pero si te acusaron de violencia política de género, fuiste sancionado, pasó, te inscribieron en el padrón, te dijeron que 3 años te inhabilitaban, pasó el tiempo, pues pretende el INE y el tribunal que aunque ya haya pasado el tiempo de tu sanción, por el solo hecho de que te hubieran sancionado, ya no tienes derechos políticos de por vida. O sea, le querían, como dice la chaviza, querían funar a Noroña. Y si Noroña no hace esta denuncia mediática, si no la hace pública en sus canales de difusión, quiere decir que al INE le hubiera valido 3 hectáreas de chorizo, porque, bueno, iba a quitarle sus derechos políticos. Y mientras estábamos distraídos con Xóchitl, con Norma Piña, el INE de manera sigilosa pretendía censurar a los candidatos de Morena al Senado que les incomodara, como represalia, por supuesto, a la iniciativa del famoso Plan B, que ahora se está convirtiendo en el Plan C. Y en ese sentido vamos a ver lo que el INE tuvo que tener que retractarse al respecto. El instituto avala que legisladores señalados por violencia política de género busquen reelección. El INE, determinó que los legisladores que hayan cometido violencia política de género sí podrán aspirar a la reelección en el Congreso, a menos que la sanción establezca que existe un impedimento para ocupar un cargo de elección popular. O sea, sí lo hacemos efectivo, pero porque nos tuvo que denunciar Noroña. Si no, no lo hacen. ¿O cuál es tu perspectiva? El maestro Albino Córdoba, con sus excelentes comentarios como siempre. Hola Iber Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles. Oiga, pues es que el tema sí está bastante sabroso porque, por una parte, el INE pretendía ejercer la censura, una censura total, incluso con efectos retroactivos, para toda aquella persona que estuviera inscrito en el padrón, un padrón que maneja el INE, que manejan las autoridades, el reducto de la derecha, el PRIAN. Toda aquella persona que está inscrita en el padrón de violencia política de género no tendría posibilidad de participar en procesos electorales. Y ahí incluía al presidente de la República, a senadoras y senadores, incluso no solamente al diputado Noroña, también se podría incluir ahí, en ese mismo contexto, a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores,
entre muchos otros. En ese comunicado que dio a conocer el diputado Noroña, alertó de que existe una ley que aprobó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para resguardar los derechos políticos y sí vigilar que no exista la violencia política de género. Pero, ¿cuál era el objetivo del INE? Bueno, mantener fuera de la jugada política a personajes que incomodaran al PRIAN. Eso era, de fondo, lo que determinó el Instituto Nacional Electoral por cuenta propia, sin considerar siquiera a los diputados y diputadas, vamos, al Poder Legislativo, ejerciendo funciones de legisladores como lo han hecho desde hace mucho tiempo. Tampoco es nuevo, ¿eh? El INE se pinta solo, junto con el Tribunal Electoral y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invadir lo que son las atribuciones de los legisladores. Existe una ley y esa ley está vigente, pero fuera de esa ley, el INE creó su propia forma de interpretar la ley. ¿Qué es lo que han hecho? Interpretan la ley a su modo y entonces van en contra de todos aquellos que no sean bien vistos por el INE o que consideren es un peligro para la alianza del Frente Amplio, que no es más que el PRIAN, el Frente Amplio contra México. Bajo este criterio, entonces el INE determina que no todas las personas que estén inscritos en ese criterio, en ese registro de violencia política de género, no, pues ahora si van a participar, pues es que de acuerdo a la ley pueden participar. El hecho de estarle un día sí y el otro también metiendo ruido al presidente de la República no es más que el miedo que le tienen a la Cuarta Transformación. Y sin embargo, el INE creo que en estos momentos tiene una acción de manera frontal en contra de Noroña, del presidente, de senadores, de gobernadores y gobernadoras, porque consideran que pueden frenar algunos de los que se vayan a querer reelegir. Eso es de fondo lo que pretende hacer el INE, frenar buena parte de la Cuarta Transformación. ¿Lo pueden lograr? Claro que no. Para eso existe la legislación. Para eso existe la Constitución, y los únicos que pueden mover la Constitución no es el INE, ni es el Tribunal Electoral, ni es la Suprema Corte, es el Poder Legislativo. Yo he insistido en reiteradas ocasiones, ya paren este asunto porque les va a perjudicar en el futuro inmediato, que es 2024. Si los diputados y diputadas no quieren pues someter a Claudia Zavala, que es la presidenta de la Comisión de quejas y denuncias del INE, si no la detienen en este momento, más adelante va a ser un problema más serio, porque está bien definido, hombre. Esta persona que es consejera del INE obedece a Lorenzo Córdoba Vianello, a Nippon Murayama, es el grupo de Lorenzo Córdoba el que sigue manejando los hilos en el INE. Entonces, por una parte, sí, Noroña, el diputado Noroña, cuando hizo la denuncia, qué bueno que la hizo pública, porque se requiere el respaldo a ese tipo de señalamientos que hace el legislador, el diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña. O sea, nos quieren quitar la actividad política de por vida y eso no debe ser. O sea, no puede ser que el INE sea el censor de la clase política del país. Bajo este criterio, entonces, el INE dice, no, sí pueden participar. Claro que pueden participar. De lo contrario, estarían violentando la ley. El mismo INE estaría violentando la ley, que lo ha hecho de manera indiscriminada. Por eso, pues creo que están en buen tiempo, no solamente de hacer lo que corresponde en el plano de quejas ante el Consejo General del INE, sino además creo que hay elementos suficientes para someter a un juicio político a Claudia Zavala, la consejera. Lo dijeron en su momento, pero nada más lo dijeron ahí en el INE, pero no lo han llevado a la práctica. Y si no frenan a estos personajes que vienen y que están, bueno, creo que Lencho está manejando a control remoto al INE y eso me parece bastante lamentable. Esto que logra Noroña de frenar el que no puedan participar en procesos electorales los legisladores solamente por estar inscritos en un padrón de violencia política de género es muy cuestionable. Y creo que se da un buen paso, se da un avance, pero de fondo creo que sería el juicio político, el instrumento legislativo por excelencia que tiene la Cámara de Diputados.
porque cuando les den a conocer lo que es el recorte presupuestal, no van a estar contentos. De fondo eso es lo que está pasando, tanto con el Tribunal Electoral como con el INE y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, están muy enchilados porque saben que viene el recorte al presupuesto que presentaron. Y ya han salido a decir cualquier cosa, están poniendo en peligro la elección, esto no debe ser así, debe ser como nosotros lo planteamos. No les gusta la austeridad, sigue siendo una burocracia dorada, personajes que ganan 400, 500 mil pesos por mes. Dígame qué mexicana o mexicano puede ganar esa cantidad por un trabajo que no es del todo, que digamos, especializado como ellos pretenden hacer. Es que tenemos muchas actividades y nosotros pagamos la luz y pagamos, pues también nosotros la pagamos. Si no pagamos los servicios primarios, los biles, dirían nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos, pues te los van a cobrar de todas maneras o te quitan el servicio. Y ese es un semblanteo general de lo que es el INE, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, los últimos reductos del PRIANATO, que quieren, bajo el criterio de que ellos tienen la razón, porque quieren su presupuesto, y la Cámara de Diputados, que les va a recortar el presupuesto, eso los pone como loquitos. En el fondo son, pues, los grandes embusteros de este país. Su único Dios es el dinero. Tienen el dinero que no se van a acabar en décadas y no llenan. Ahora sí que, como luego dicen, no tienen llenadera. Y pues, por lo pronto, Noroña les puso el alto, pero eso se tiene que estar denunciando de manera continua. No se tiene que quedar ahí en una denuncia, se tiene que actuar. Y creo que el actuar sería, pues, someter el juicio de procedencia, que así se llama el juicio político, cuando menos en contra de Claudia Zavala, y de otra consejera del INE que también está en ese contexto, sería Dania Rabel. Y la más reciente es Carla Humphrey. O lo someten o los llaman a juicio político o se atienen a las consecuencias. Viene el año electoral fuerte, estamos en tiempos electorales muy fuertes y si lo permiten, les van a hacer la vida de cuadritos, sobre todo a la coalición Juntos Hacemos Historia. Iber Alejandro, porque yo creo que por ahí va el tiro, o sea, es estarlos una y otra vez tratando de frenar, frenar y frenar. En esta ocasión se logra un triunfo por parte de Super Noroña, el diputado, pero ¿qué tanto los pueden contener bajo este criterio? De aceptar pues esto, que sí pueden participar, sí, pero sigue vigente el padrón de lo que son o lo que ellos consideran que personajes políticos ejercieron violencia política de género. Al mismo presidente se lo hicieron, nada más porque dio a conocer todas las atrocidades de Xochitl Gálvez. Entonces, creo que tienen que hacer algo más todavía sobre el INE, no para que esté a favor de Morena, no, sino para que sean imparciales en su forma de actuar y en su forma de ejercer lo que ellos consideran leyes electorales. Iber Alejandro. Así es, aquí no estamos hablando bajo creencias. Bueno, me gustaría que esto fuera bajo creencias, pero la verdad es que hay una cosa muy importante, no es, creemos que el INE está en contra de Morena, eso sería una creencia, pero en los hechos son los que hablan, y Diana Rabel y Claudia Zavala han querido someter a Morena a su voluntad. Y hablan de una dictadura. Para empezar, en una dictadura tú no podrías hacer esto. Pero bueno, ellos son los que eran parte de lo que se conocía como la dictadura perfecta. Estaban acostumbrados a mamar del erario, estaban acostumbrados a ejercer su voluntad y ahora Noroña los exhibe. Me parece un poco preocupante y alarmante que el superdiputado Gerardo Fernández Noroña sea el único que se esté pronunciando al respecto. Digo, ¿dónde están los otros diputados? Me pregunto yo, porque esto no debe ser ajeno a toda la Cámara de Diputados, a nuestros legisladores de Morena, no debe ser ajeno, sino todo lo contrario, porque le pidieron recientemente al presidente, miren qué tontería, bajar la foto de Claudia Sheinbaum porque se gastó recursos públicos. Pero ¿cómo lo comprobaron? Para empezar,
Nunca lo comprobaron. Segundo, el presidente no utilizó recursos públicos. Tercero, si llegó la gente, los medios de comunicación, es porque hay una figura preponderante, que es la del presidente López Obrador. Es decir, si los medios de comunicación y el pueblo de México decidió ir a ese evento, fue porque respetan la figura y es de mayor relevancia el tema de la sucesión presidencial, que va a venir de la mano con Morena y que va a terminar con varios privilegios, uno de ellos el Instituto Nacional Electoral. Quieren rascarle los huevos al tigre. Síganle, porque lo decía el presidente en el 2018, acuñando una frase histórica de Porfirio Díaz, ¿no? El que suelte al tigre, que lo amarre. Y eso es lo que está haciendo Claudia Zavala y Dania Rabel. ¿Por qué decimos esto? Porque resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias atiende casualmente, no me hagan caso, yo tengo una imaginación que vuela, no me hagan caso, pero qué casualidad, qué pinche casualidad, que las únicas quejas que atienden son las del PRI, las del PAN, las de MC. ¿Quién denunció al presidente? Bueno, si no lo sabían, fue MC junto al PRD. Dicen que el presidente le tiene miedo a Xóchitl Gálvez. Imagínense ellos qué le tendrán al presidente López Obrador, que lo denuncian y que sus gatilleros a sueldo están haciéndole el favor. ¿A qué estamos jugando? ¿Cuál es la ruta que quieren trazar? Ya nos dimos cuenta que estamos ante un INE que no respeta la voluntad del pueblo. Nunca lo ha hecho. Y no solo eso, sino que están al servicio de estos corruptos. Están haciendo hasta lo imposible, Albino y querido público. Bueno, creo que es momento de tomar con seriedad esta situación, ¿eh? No es menor el tema relacionado con el sesgo político que tiene el INE. Y no va a ser, o sea, esto no va a detenerse hasta en tanto no se actúe con mayor dureza. Creo que ha sido muy laxo el actuar de los diputados que no quieren llevar a juicio político a estos integrantes del Consejo General. Es cierto, Edmundo Jacobo Molina, Nippon Murayama y el propio Lorenzo Córdoba siguen manejando a control remoto a este INE. ¿Qué era el nuevo INE y ese nuevo INE? Pues mientras esto prevalezca, no habrá nuevo INE. Y creo que la única solución, si no hay juicio político, pues entonces vamos a esperar el plan C, no nos queda de otra, porque parece que no quieren molestar a los integrantes del Consejo General del INE, que dicho sea de paso, creo que Guadalupe Tadei Zavala nos sigue quedando a deber en ese nuevo INE que tanto se mencionó. Es un buen elemento, Guadalupe Tadei Zavala, no lo pongo en tela de juicio, pero me parece que queda mucho a deber en lo que es el control de un instituto como el INE, que debe ser imparcial, no solo imparcial, que debe actuar de manera apegada a la ley, lo más que pueda, en el aspecto de los hechos electorales. Y esto no lo vemos todo lo contrario. Vemos que están siempre en contra de la coalición Juntos Hacemos Historia y a favor del PRIAN. O hacen algo, o bueno, se atienen a las consecuencias.